bienvenidos a una nueva transmisión de nuestros cultos online. No te olvides de suscribirte a nuestro canal, de seguirnos en Instagram y de darle like a nuestro Facebook. De esta manera vas a poder enterarte de todas las novedades y también compartirlo con tus conocidos. Si es la primera vez que nos estás viendo, quiero contarte que contamos con grupos Faro adaptados a tu edad. Queremos acompañarte y contactarte con uno de los niveles. También tenemos el espacio de Bienvenidos a Casa, en donde podemos escucharte y orar por vos. Contamos con un WhatsApp al cual podés escribirnos, decirnos desde dónde nos estás escuchando, compartirnos tu pedido de oración y tu agradecimiento. En estos tiempos tan complejos, quiero destacar la labor del Departamento de Acción Social, que es posible gracias a cada una de las donaciones. Pero queremos aún más, queremos alcanzar y ser de bendición a muchas más familias. Por eso te invito a sumarte. Al término de esta transmisión, podrás compartirla con las redes sociales que te mencioné anteriormente, pero también con nuestro nuevo formato de Spotify. Gracias por conectarte, gracias por sumarte y no te olvides que somos Iglesia en Línea.
Buenas noches, que el Señor le bendiga a cada uno, de una manera especial, una noche más de poder estar compartiendo la palabra del Señor. Queridos hermanos, hermanas, amigos, tal vez hay algunos que nos escuchan o nos miran, nos ven por primera vez. Esta es la iglesia que el Señor Jesús pidió en su tiempo cuando estaba aquí en la tierra. Somos los seguidores de Cristo. Y en esta noche quisiera leer una palabra en San Mateo 4, del 17 al 22 inclusive. Y yo quisiera hablar esto sobre lo que habló Jesús sobre qué es lo que teníamos que hacer cada uno. En aquel tiempo a los discípulos les dijo que los iban a hacer pescadores de hombres. ¿Por qué? Porque ellos, los discípulos, la mayoría, los 4 primeros discípulos que el Señor escogió para su ministerio, eran pescadores. Y lo vamos a leer en San Mateo 4, del 17 al 22 inclusive. Y la palabra del Señor dice así: Desde entonces comenzó Jesús a predicar y a decir: Arrepentíos, porque el reino de los cielos se ha acercado. Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a 2 hermanos, Simón llamado Pedro y Andrés su hermano, que echaban las redes en el mar, porque eran pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí, y yo os haré pescadores de hombres. Ellos entonces, dejándolo todo al instante, las redes le siguieron. Estos fueron los 2 primeros discípulos que el Señor Jesús escogió para su discipulado, que sean sus apóstoles, sus seguidores. Luego dice que escogió a 2 más, que eran también pescadores, también 2 hermanos. Más adelante dice: pasando de allí vio a otros 2 hermanos, Jacobo, hijo de Zebedeo, y Juan su hermano, en la barca con Zebedeo su padre, los que remendaban en sus redes, y los llamó. Y ellos, dejando al instante la barca y a su padre, le siguieron. Esto Jesús, al comenzar el ministerio, después de haber sido bautizado, después de todas las pruebas que tuvo, el Señor Jesús empezó a caminar por esta tierra y empezar a buscar gente, porque el reino de los cielos se ha acercado. Y le dijo que lo iba a hacer pescadores de hombres. Y luego fue buscando más hasta llegar a sus 12 discípulos, y estuvieron con él caminando en la tierra 3 años y medio, viendo las maravillas, los milagros, todo lo que Jesús hacía en la tierra. Les enseñó cómo orar, les enseñó cómo reprender los demonios, les enseñó cuando tenían problemas, cuando se veían en dificultades, cuando se veían directamente con el enemigo. Él les enseñó muchas veces y los sacó de apuro. Cuando estaban en la barca que se hundía, Jesús estaba durmiendo, ¿sí? Entonces lo despertaron: mirá que vamos a perecer, se está hundiendo la barca. Y Jesús se levanta, aquieta al mar, los vientos, y le hace caso. Y le dice: hombres de poca fe, ¿por qué dudaron? Nosotros nos pasa lo mismo muchas veces. Sabemos que Dios está con nosotros, sentimos su presencia, sabemos que está, pero muchas veces dudamos de la forma de actuar. No sabemos cómo actuar, pero sabemos que Jesús está con nosotros, Dios está con nosotros. Si nosotros lo invitamos a nuestra barca, aunque pareciera que está dormido, pero Él está actuando siempre. Hay esa hermosa alabanza que dice: aunque no puedas ver, estás obrando. Aunque no podamos creer, tal vez, está obrando en nuestras vidas. Y Dios está en cada momento de nuestra vida. Nosotros, después que hemos recibido a nuestro Señor en nuestros corazones, realmente tenemos esa paz en nuestras vidas. Pero luego fuimos revestidos del Espíritu Santo, y es el que está con nosotros en cada momento, ¿sí? Pero Jesús, andando con los discípulos, enseñando, dándole de comer a tanta gente, tantas personas, con 2 panes, 5 panes y 2 peces,
les dio de comer a tantas personas como 15.000, 10.000, no dicen, eran 5.000 hombres sin contar las mujeres y los niños. Por lo menos 10, 15.000 personas eran. Y vieron, los discípulos vieron las maravillas, los milagros que hacían, y él les iba enseñando y les decía, cosas mayores van a hacer ustedes, pero no les entraba en su corazón, no le entraba en su mente, porque claro, ahora es fácil, como dicen, con el diario del lunes todos sabemos qué pasó en el fin de semana, ¿no? Pero realmente nosotros sabemos que Jesús pasó por esta tierra, tuvo hambre, comió, tuvo sed, tuvo que beber, tenía las mismas dificultades que nosotros, pero Él venció todas esas cosas. Él venció y ahora, cuando vino el momento tan difícil para los discípulos, cuando el Señor Jesús lo arrestaron, lo golpearon, lo azotaron, lo desfiguraron, le hicieron cargar la cruz, no la pudo llevar, pero al último tuvo que subir a la cruz y dar su vida en la cruz del Calvario por nosotros, derramó su sangre. Y imagínense en ese momento los discípulos que esperaban del Señor que sea el Rey, porque Él decía que iba a ser el Rey, pero decían, no entendían esa palabra, los haré pescadores de hombres, y decía, el reino de los cielos se ha acercado a vosotros. No sabemos cómo pensaban los discípulos. En ese momento era muy difícil porque no sabemos qué podía haber pasado. Para ellos tenía que ser el rey de los judíos, pero no les hablaba de un reino terrenal. Era un reino celestial. Era un reino que se tenía que predicar para la eternidad. Pero claro, pasaron todas estas dificultades y claro, el mismo Pedro lo negó, ese que lo llamó y le dice, vas a ser pescador de hombres. Tantos momentos difíciles que pasó Pedro, pero bueno, Jesús fue crucificado, fue muerto, murió en la cruz del Calvario, lo sepultaron y al tercer día resucitó. Gloria sea a Él. Realmente, si creemos en Él, que Él resucitó, Él vive y hoy está con nosotros. Pero Él decía siempre, a ustedes les conviene que yo me vaya, porque yo voy a mandar otro consolador, alguien que va a estar siempre con ustedes. Y después que Jesús resucitó, se le apareció varias veces a los discípulos. Pero en San Juan, yo quería leer San Juan 21, después de todo lo que pasó, que ya los discípulos lo vieron, creyeron que resucitó, pero andaba con ellos y se les aparecía en un momento, en otro. Pero yo quería referirme a esto, a otra parte. Cuando ya la última vez que se le aparece a ellos, cuando se le aparece cuando estaban pescando, pero a ver, ¿qué pasó? Ellos se desilusionaron. Bueno, nos mataron al rey que iba a ser. Nosotros muchas veces nos pasa lo mismo. En estos días que muchas personas estamos acostumbrados a ir a la iglesia, a reunirnos, a glorificar, a dar la gloria a Dios por todo lo que Él ha hecho por nosotros, ir a alabar a Dios, a la iglesia, a orar, a pedir por los demás, a pedir el pastor que ore por nosotros, los ministros que ore por cada uno de nosotros, estar dependiendo del pastor, de los ministros, de un hermano, de una hermana que nos ayude en la iglesia. Pero en estos días, ya son 6 meses que no podemos concurrir a la iglesia. No sé si le parece a usted que hermano, hermana, amigo, que pareciera que es lo mismo que le pasó a los discípulos. Jesús murió y parece, claro, en aquel tiempo no tenían una iglesia. Estaba Jesús con ellos todo el tiempo caminando. Entonces para ellos la reunión era Jesús caminaba con ellos, Jesús andaba con ellos. Cuando desapareció, se desparramaron. ¿Qué pasó? Bueno, que no nos pase en este momento a nosotros esto mismo. Que no nos desanimemos. Porque sabemos que tenemos algo más.
No es lo nuestro estar encerrado en una iglesia. No es lo nuestro estar encerrado en un templo, en un edificio. Iglesia, somos templo del Espíritu Santo, nuestras vidas, ¿sí? Si Jesús vive en nuestros corazones, no hace falta ir corriendo a la iglesia para que Dios escuche nuestras peticiones, nuestras oraciones. También tenemos que pedir ayuda a los hermanos, que oren por nosotros, los ministros, los pastores, los que tenemos de confianza en nuestra familia, estar orando con ellos, ¿sí? No tenemos que estar corriendo. Ahora Dios nos está probando. A ver, cuando muchas veces escuchamos palabras en la iglesia que nosotros tenemos que ser autosuficientes, tenemos un problema, nos tenemos que poner de rodillas y pedir a Dios. Si no podemos arrodillarnos, estamos en la cama acostados, Dios escucha la oración. Dios escucha nuestras peticiones de cualquier forma. Estamos parados, caminando, estamos viajando en el colectivo, en el subte, en el tren, en el vehículo, podemos estar orando, podemos estar intercediendo en nuestro corazón. Nuestra mente todo el tiempo tiene que estar pensando en nuestra vida, en nuestro hermano. Muchas veces nos despertamos a la noche, a la madrugada o a cualquier hora y ¿qué pasa? ¿Qué nos pasa? Tenemos que orar por alguien. ¿Por quién? No importa por quién. Pero somos nosotros en la iglesia, somos templo del Espíritu Santo. Nosotros somos la iglesia. Y en este momento, Jesús, cuando andaba en esta tierra, no tenía un templo, no tenía un edificio donde se juntaba. Él andaba por las calles, predicando. ¿Y cuántos se sanaban? ¿Cuántos milagros hubo? ¿Cuántos se sanaban solamente? Y otros se sanaban y eran salvos. Eran dos cosas distintas, pero todos en la calle, pero se reunían tal vez en la casa de alguien, en la casa de un amigo, cuando había mucha gente, iba al desierto, al lado del mar, se sentaba en una barca, se alejaba y podía hablar a todos y todos los escuchaban. No tenían un equipo de audio a todo trapo para que todos se escuchen. Imagínense, había más de 15.000 personas y lo escuchaban, pero les dio de comer a todos, no solo de pan les dio de comer, sino de toda palabra. Él les enseñaba en todo momento. Qué lindo en estos días poder, ya que no podemos salir, muchos que no pueden salir a trabajar o están trabajando desde la casa, abrir la palabra del Señor y ella nos está hablando, nos está dando de comer. Esa palabra espiritual, ese alimento espiritual para nuestras vidas. No leer como un versículo cortito por día nada más, no, escudriñar las palabras. Pero, ¿qué es lo que le pasó a los discípulos? Vamos a leer en San Juan 21, del 1, 2 y 3. Y dice así: después de esto, Jesús estuvo haciendo un montón de cosas, ¿sí? Cuando se le apareció a los discípulos, cuando Tomás no creía, Jesús se le apareció a los discípulos, un montón de cosas que pasó después de haber resucitado y antes de haber ascendido. Dice: después de esto, Jesús se manifestó otra vez a sus discípulos junto al mar de Tiberias, y se manifestó de esta manera. Mire lo que pasó. En el versículo 2 dice: estaban juntos Simón, Pedro, Tomás llamado el Dídimo, Natanael el de Caná de Galilea, los hijos de Zebedeo y los otros dos discípulos. Simón Pedro le dijo: me voy a pescar. Ellos le dijeron: vamos nosotros también contigo. Fueron y entraron en una barca, y aquella noche no pescaron nada. Se vieron decepcionados, se vieron sin la ayuda, sin la compañía de Jesús, porque ya no estaban personalmente. ¿Y qué hicieron? Volvieron a lo que hacían hace 3 años y medio atrás. Volvieron a pescar. Muchas veces hay gente que nos ayuda a volver al momento que estábamos antes de conocer al Señor Jesús. Porque Pedro y todos estos, los hijos de Zebedeo, eran pescadores. Pescadores vivían de eso, vivían de la pesca. Ellos sabían cómo pescar, vivían de eso. Y cuando el Señor Jesús se les apareció en ese día, los encontró pescando. Volvieron a sus viejos rudimentos. Se habían olvidado que Jesús le dijo: los voy a hacer pescadores de hombres, que prediquen que el reino de los cielos se ha acercado.
Pero Jesús les dio una gran lección, una gran enseñanza. Se le apareció en la playa. Y ellos no estaban lejos. Estaban pescando toda la noche y no sacaron nada. Y no me van a decir que justo ahí no había peces o no sabían pescar, capaz. Tal vez si me mandan a mí a pescar, yo no sé cómo se pesca. Con las redes tal vez era fácil, pero no pescaron nada. Ni una mojarrita, ni para decir, pesqué así. Nada, nada. Pero cuando los vio Jesús en la playa, le dice, ¿qué tienen para darme? Ellos dijeron, nada, Señor. Entonces le dijeron, echa la red a la derecha. Y dice, bueno, hemos pescado toda la noche y no pudimos pescar nada, pero en tu nombre echaremos la red. Echaron la red en el nombre de Jesús y pescaron tanto que hasta las redes se rompían. Dice que pidieron ayuda a otra barca que le vengan a ayudar porque no daban abasto de levantar todo lo que tenían. Y dice que pescaron 153 peces. Se ve que eran grandes porque 153 peces, si son chiquitos así, no había problema. Pero fue una pesca milagrosa, como digamos, ¿sí? Toda la noche no había y justo ahora en ese momento ahí, pero en el nombre de Jesús ellos echaron la red. Pero cuando se llegaron a la orilla, arrastrando las redes, Pedro lo reconoció al Señor Jesús, pero dice que nadie se animó a preguntar quién era, porque ellos ya sabían que era el Señor Jesús. Pero fíjese, cuando el Señor Jesús los llamó a la orilla, trajeron todos los peces, ya Jesús tenía un pez a las brasas hecha y pan. ¿De dónde lo sacó? Se puso a pescar, nadie le preguntó de dónde lo sacó, cómo lo hizo, ni nada, ni nosotros no nos interesa saber. Pero sabemos que en el nombre de Jesús, si echamos la red, no importa, tal vez volvimos a hacer algunas de las cosas que estábamos haciendo antes de venir a los pies del Señor. ¿Vamos a volver? ¿No nos vamos a ir a los viejos rudimentos? Pero ¿sabe qué? Encontraron una barca, no era la barca de ellos. Siempre vamos a conseguir a alguien que nos va a prestar una barca para alejarnos del Señor. Esa barca tenemos que tener cuidado. ¿Qué vamos a hacer en estos tiempos? Muchas veces nos van a decir, che, mirá, no podés ir a la iglesia, vení, vamos para allá, vamos para allá. Bueno, ahora no se puede salir mucho, pero cuando termine esta pandemia, ¿qué va a pasar? ¿Estamos predicando la palabra en estos días? Tenemos la oportunidad. No podemos salir de a muchos a predicar, pero con nuestro ejemplo, nuestros vecinos saben que somos cristianos. En el nombre del Señor tenemos que echar las redes acá, a la redonda nuestro. Pedro y todos los que estaban en la barca, tirar la red. La red es ahí al lado. Están los peces. Pero en el nombre del Señor tenemos que tirar las redes acá al lado. Los vecinos, tal vez nuestro dormitorio, tenemos la cabeza con el vecino durmiendo del otro lado, que a lo mejor a 1 metro. Usted es salvo, gloria a Dios. Y el vecino se está yendo al infierno, si no es cristiano. Tenemos que hablarle. ¿Sí? Pero ¿cuál es el tema? Tenemos que ser revestidos. Porque en San Lucas 24:49 dice que el Señor Jesús después le dijo, cuando terminaron de hablar con el Señor Jesús, les dijo, no se vayan de la ciudad, quédense hasta que sean revestidos con el poder de lo alto. ¿Y sabe qué? Le hicieron caso. Dejaron todo, otra vez dejaron las barcas, otra vez dejaron. El Señor Jesús le perdonó, porque me imagino cuando Jesús le dijo, no se vayan, los haré pescadores de hombres, se fueron de vuelta, Jesús le perdonó. Le dijeron, te dije que te voy a hacer pescadores de hombres, ¿a dónde te vas? No peces comunes, pescadores de hombres. Y muchas veces nos pasa a nosotros. Tenemos algún amigo, alguna amiga, algún vecino, algún conocido que nos quiere desviar, ¿sí? Pero si nos quedamos
con lo que el Señor nos dijo cuando nos entregamos a Él, cuando lo conocimos. El Señor nos dio un ministerio, nos dio una orden. A cada uno le hizo una promesa. Vas a hacer esto. Tal vez no lo escuchamos con palabras como dijo el Señor Jesús, lo voy a hacer pescadores de hombres. Pero a cada uno tenemos un propósito en nuestras vidas. No era hacer lo que hacíamos antes. Y si hablamos la parte espiritual, el trabajo material, Dios nos da el trabajo, nos da salud para que podamos traer el sustento para nuestras vidas. Pero en San Lucas 24, 49, cuando dice, no se vayan de la ciudad hasta que sean revestidos con poder de lo alto. Y nosotros sabemos, si leemos más abajo en los Hechos de los Apóstoles, en el capítulo 2, cuando fueron llenos del Espíritu Santo en Pentecostés, estaban todos unánimes juntos, ¿sí? Eran 120, qué hermosa reunión en la casa, en el aposento alto, en la casa de alguien estaban, en un aposento. Y Dios envió el Espíritu Santo, es lo que tanto anhelaban, ese poder de lo alto que nos invistió a cada uno de nosotros, esa promesa, ese sello del Espíritu Santo que Dios nos prometió a cada uno. Y ese mismo Pedro que lo negó a Jesús, muchas veces ese Pedro impetuoso que a lo mejor salía para un lado, para el otro, que decía, no, yo no lo conozco, no es. Jesús lo miró y le perdonó en ese momento cuando lo negó 3 veces, ahora le perdonó de vuelta porque se fue a pescar con los otros, porque nació de Simón Pedro. Pedro le dijo, me voy a pescar. Y los demás, vamos nosotros también. Nosotros nos pasa lo mismo. Pero después que recibió la promesa, después que fueron llenos con el Espíritu Santo, él ahí se puso de pie y predicó, habló la palabra y le habló a toda la gente que se amontonó, ahí se reunió mucha gente, se ve que había mucha gente y se ve que el estruendo fue grande en ese momento, ¿sí? Porque se juntó mucha gente y había gente de todos lados y sabemos qué es lo que pasó. En la primera predicación de Pedro, en el discurso de Pedro, dice que se añadieron y se bautizaron como 3.000 almas, como 3.000 personas. En la primera predicación, a ver hermanos, después de esta pandemia, ¿qué cosecha vamos a tener? ¿Estamos preparados? ¿Estamos revestidos del poder de lo alto para poder con un estruendo llevar gente a los pies del Señor? No importa si a la iglesia o en nuestros hogares o en los hogares de los que le vamos a predicar, por teléfono, por WhatsApp, por Facebook, por tantas redes sociales que hay que se están haciendo para muchas cosas, pero menos para predicar la palabra del Señor. No sé, muchos lo están haciendo, gloria a Dios, realmente, pero no nos quedemos entre los hermanos de la iglesia mandándonos versículos y mira esto, qué lindo, esta alabanza que es. Tenemos que predicarle a los demás. Tenemos que darle a la gente de comer esos peces, esos panes que el Señor repartió, sí, a 5.000. Tenemos la misma potestad nosotros, ¿no? El mismo poder para darle de comer espiritualmente, porque Dios siempre nos va a dar el maná de cada día. Cuando el pueblo de Israel salió de Egipto, salieron con las manos vacías o con alimento para 40 días. Y después, ¿pero qué pasó? Dios mandó el maná, el pan, le dio de comer 40 años y no les faltó. Y no trabajaban, no se sabe qué era, pero una vez que entraron a la tierra prometida ya cesó el maná. Dios nos da siempre la salida, el alimento, no solo el espiritual, no solo el material, sino también el espiritual, ¿sí? Y para que le podamos dar de comer a los que nos rodean, ¿sí? A los que necesitan. Hay gente que está desesperada en estos tiempos, está muy desesperada, ¿sí? Porque no tiene trabajo, no tienen para comer, no tienen para vestirse. Con el tema del estudio, de los trabajos, tenemos que a esa gente
darles de comer. Darles vosotros de comer, dijo Jesús. ¿Qué le vamos a dar si tenemos apenas 5 panes y 2 peces? Con eso alcanza. Y era un muchachito. Decía, bueno, tengo esto. Imagínese si él decía, no, esto es para mí. Y le decía, no te lo doy. Porque es mío, mi mamá me lo dio para mí y es mío. No, él se lo puso en las manos del Señor y él se encargó de multiplicarlo. ¿Qué tenés vos? ¿Tenés un pedazo de pan? Compartilo. Dáselo al Señor que te lo va a multiplicar. No lo mezquines. No lo mezquines. Pero el poder del Espíritu Santo que tenemos nosotros, que somos revestidos con ese de lo alto, nos dé sabiduría para no volver atrás en las cosas que hacíamos antes, que tenemos que estar más firmes que nunca. Como estamos escuchando la epístola de Pedro estos domingos, qué lindo estudio, ese es este mismo Pedro, que se fue a pescar de vuelta, pero después de eso escribió las epístolas. Qué hermosas enseñanzas tenemos. Y bueno, nosotros no somos menos que Pedro, no somos pescadores. A muchos les gusta la pesca, a mí también me gustaría pescar, pero no es nuestra profesión. Pero podemos ser pescadores de hombres, y Dios nos ayude que en estos días que estamos así, no podemos reunirnos, pero cuando se pueda reunir, que nuestro templo quede chico, el edificio, pero nuestro templo se ensanche y que demos lugar a los demás para tener hijos adoptados, hermanos nuevos en el camino del Señor, aunque no los conocemos, aunque no los conozcamos, pueden ser nuestros discípulos y hablarle de la palabra del Señor. Que Dios nos ayude en estos días y que seamos pescadores de hombres. Qué linda palabra que el Señor nos dio. Los voy a hacer pescadores de hombres. Y en esta noche quisiera invitar a todos. Tal vez nos están escuchando, mirando gente, personas, hermanos, amigos que no conocen al Señor. Y tal vez sí lo conocen, pero no entregaron su vida de lleno. Tal vez están dudando. No dude, lo poquito que usted tiene, póngalo en la mano del Señor. Si usted tal vez es cristiano, creyente, y no puede pescar, en el nombre del Señor tire la red. Y Él hará milagros, maravillas. ¿Sí? Esa es la pesca milagrosa más grande que tuvo Pedro. ¿Cuándo? No en la barca, sino cuando fue revestido el Espíritu Santo. La primer prédica, el primer discurso de Pedro, 3.000 almas se convirtieron. Y luego se siguieron añadiendo. Si seguimos leyendo los hechos, la cantidad de gente que se añadió a la iglesia, cómo empezó la iglesia en el principio. Dios estuvo bendiciendo porque Pedro le hizo caso a Jesús. Dejó la barca y todos sus discípulos también fueron. Dice porque cuando dejando todo, le siguieron a Jesús. Y Dios nos ayude y nos guarde en estos días para que podamos ser luz en este mundo. Como decía, tenemos que ser luz y sal. ¿Sí? ¿Y cómo somos sal y luz? En las manos del Señor. Que el Señor le bendiga en esta noche y vamos a hacer una oración para que Dios nos ayude en estos tiempos difíciles. A aquellos que no tienen para comer, a aquellos que tal vez les falta el calzado, la ropa, Dios nos dé gracia a nosotros y nos podamos unir para poder ayudar a estos hermanos, alimentos. No sé, cada uno tiene su necesidad y cada uno sabe lo que puede ayudar al otro. Muchas veces el que menos tiene es el que más da. Así que el Señor nos guarde de no volver atrás a ser pescadores de peces. Tenemos que ser pescadores de hombres. Que el Señor le bendiga y vamos a hacer una oración para que aquellas almas tal vez que no conocen al Señor, que en esta noche, si no acepta al Señor, pónganse que puede llegar a ser tarde, que no les sea tarde. No sabemos el día ni la hora que viene el Señor a buscar a su iglesia, ni sabemos hasta cuándo van a estar vivos. Tal vez nos tengamos que padecer una de estas enfermedades de COVID,
porque somos seres humanos y podemos pasar. No es porque seamos cristianos, no nos puede agarrar. Sí, nos tenemos que cuidar, Dios nos guarda, nos cuida, pero podemos pasar esta enfermedad, pero Dios nos va a ayudar para sobrepasar y salir victoriosos, ¿sí? Que el Señor le bendiga. Bendito Dios y Padre Celestial, en esta noche te damos muchas gracias por esta hermosa palabra que tú nos das, Señor. Ayúdanos a que podamos, Señor, dar lo poco que tenemos. Lo poco que tenemos, Señor, te lo ponemos en tus manos. Y en tu nombre echaremos las redes, Señor, para poder pescar, para traer peces. Señor, peces, Señor, de aquellos que tú nos has hablado. Pescadores de hombres. Gente de este mundo que se está perdiendo en la maldad, se está perdiendo en los vicios, en los pecados. Pero tú, Dios, a través del Espíritu Santo, nos estés recordando, y en el nombre de Jesús podemos echar estas redes y podemos traer almas nuevas a tus pies, que realmente puedan tener ese deseo en sus corazones, Señor, de cada uno de nosotros, de poder predicar tu palabra, con nuestros ejemplos, nuestra manera de ser, en nuestro trabajo, en nuestro lugar donde estamos, donde nos movemos, Señor amado. Danos sabiduría, danos de tu gracia para que podamos ser luz en este mundo y ser sal. Sí, Señor amado, en ti confiamos y que tú estés bendiciendo. Señor, aquellos que estarán oyendo esta palabra, que puedan reconocer que tú eres el único Dios, tú eres el único que puedes dar vida y vida en abundancia, y puedes dar paz en nuestros corazones, así como tú lo has dado en nuestras vidas. Señor, te doy muchas gracias. En el nombre de tu Hijo amado, Cristo Jesús. Amén.